Estamos en el capítulo 17, versículo 14 del libro de Éxodo. Éxodo 17, versículo 14. Y hoy vamos a hablar sobre la victoria sobre la carne. Dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Una vez más, Padre amado, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que pongas palabra tuya en mi boca para poder edificar, bendecir a este pueblo, y a donde quiera que esta palabra llegue, sea para bendecir y edificar, para que las almas también se salven, Padre, en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como sé que hoy estamos estrenando un streaming nuevo de transmisión y estamos llegando en este momento a una enorme cantidad de países, ya sin limitaciones de cuántos pueden estar conectados. Es probable que usted esté por primera vez en nuestra transmisión. Y estamos hablando en este capítulo 17 de Éxodo, cuando Israel va peregrinando por el desierto y salió un enemigo a atacarlos. Ese enemigo se llamaba Amalek. Amalek. De acuerdo a la escritura, este pueblo de Israel, que era un grupo de gente que habían estado esclavizados allá en Egipto, que no tenían entrenamiento ni capacidad militar, nunca habían peleado, tenían mente de esclavo, espíritu de esclavo, de esos que agachan siempre la cabeza. Y es interesante toda la enseñanza, el paralelismo de enseñanza que tenemos para hoy es enorme. Porque todo lo que había sucedido para que Israel saliera de Egipto, Dios lo había hecho. Dice que Dios con brazo fuerte sacó a este pueblo de Egipto. Los hizo pasar por un mar y abrió el camino en el mar. Adelante fue Dios maravilloso que les dio agua a beber de la roca. Y luego hizo que descendiera maná del cielo. Hasta ese momento todo había sido una intervención de Dios. Israel no había hecho absolutamente nada. Pero cuando van caminando por el desierto, escuchen bien, dice que los débiles y enfermos y las recién paridas se habían quedado en la retaguardia. Y Amalek no vino a atacar al pueblo que iba adelante, a los que estaban fuertes, no los vino a atacar a ellos, sino que vino a atacar a los débiles, a los que iban en la retaguardia. Ahora, hubiera sido fácil para Moisés, de todas maneras esos ya se quedaron. Hay que Amalek los destruya, que Amalek, lo importante es salvar a la gran cantidad, porque estábamos hablando de 2,5 millones de israelitas peregrinando por el desierto. Mas sin embargo, Moisés delega a Josué que salga a pelear, que escoja a los hombres, al ejército,
y que salga a pelear contra Amalek. Mientras tanto, decíamos, Moisés sube a una cumbre, a un monte, a orar, a interceder, que se lleva a dos de sus amigos, compañeros, a Aarón, su hermano, Hur, su cuñado, y ahí está Moisés orando. La Biblia es explícita cuando dice que mientras Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía y ganaba. Pero cuando Moisés bajaba las manos, entonces Israel retrocedía. Israel perdía la batalla cuando Moisés bajaba las manos. Por eso fue importante el acompañamiento de Aarón y Hur, que en los momentos cuando a Moisés se le cansaban las manos de tanto orar, venían ellos y le levantaban las manos para que Josué obtuviera la victoria allá en el campo de batalla. Observen lo que estamos hablando, eso ya lo explicamos, pero es necesario para aquellos que están por primera vez oyendo este mensaje. Porque decíamos que cansa más orar, y una de las cosas más difíciles en la iglesia es orar. Es decir, ahí tenemos a Josué peleando. Josué no se cansaba, pero Moisés sí se cansaba. Ahora, también decíamos en el mensaje anterior que no fue Josué el que obtuvo la victoria. Dice que fue Dios el que le dio la victoria. Y vemos a un Moisés sentado en una roca. Le pusieron una roca, una peña, para que Moisés ahí se sentara, que es un símbolo de descansar en Cristo, porque la roca era un símbolo de Cristo. Entonces todo eso es fenomenal, porque nos dice, número uno, que la victoria la obtuvieron por Dios, pero que ellos tuvieron que accionar. Hay un montón de elementos: orar, accionar, la compañía de Aarón, de Hur, todo eso. Aleluya. Pero decíamos, y aquí es donde entramos ya hoy, que Amalek en el Antiguo Testamento es un tipo de nuestra carne. Y no estoy hablando de esta carne no, sino de nuestros deseos bajos, de nuestras debilidades. Porque aunque ya estamos en Cristo, todavía vivimos dentro de un cuerpo que tiene inclinaciones hacia el mal. A eso se le llama la vieja naturaleza. Y lo que estamos hablando es cómo podemos obtener victoria sobre nuestra vieja naturaleza. Recuérdense ustedes que allá en el capítulo 2 llegó un hombre, llegó un hombre de noche donde Jesús, en San Juan, llega de noche donde Jesús, Nicodemo, y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Llega Nicodemo de noche. Jesús se le queda viendo y sabe que la necesidad de Nicodemo es cambio. Todos tenemos una necesidad de cambio, que queremos un cambio, pero que no sabemos cómo lograrlo, cómo obtenerlo. Y entonces viene Moisés, se le queda viendo y sabe que aquel saludo que le ha dado nada más es para impresionarlo, para decirle: mira, yo sé bastante. Y le dice el Señor a Nicodemo: mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Nicodemo, un hombre reflexivo, analítico, le dice: Señor, ¿cómo puedo, tan viejo? Y yo le agrego: gordo. ¿Cómo tan viejo y gordo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Esa situación es profunda. Es decir, Nicodemo se da cuenta que a lo largo de su vida se le han venido adhiriendo, agregando un montón de hábitos. Porque primeramente todo comienza con un pensamiento. El pensamiento se vuelve acción. La acción se vuelve hábito.
Y desprenderse de los hábitos no es fácil. Así como el hábito que tenemos de tomar café en la mañana. ¿Qué le sucede a usted cuando no toma café en la mañana? Siente que la cabeza le duele. ¿Y sabe por qué? Porque se ha vuelto ¿qué? Un hábito. Un hábito, un hábito, un hábito, un hábito, un hábito. Y entonces los hábitos se van formando en nosotros y no son fáciles de desprenderse. No son fáciles de desprenderse. Por eso dicen que alguien que tenía un caballo, pero ese hombre todos los domingos que iba al pueblo se estacionaba, amarraba el caballo en la cantina porque era borracho. Era borracho el hombre. Así que todos los domingos, amarraba el caballo en la cantina. Sucede que un día el hombre se convierte al Señor. Sale de su casa, era domingo, y va para la iglesia. Pero el bendito caballo no pasaba de la cantina. Ahí se detuvo, le pegaba, le daba y el caballo no avanzaba porque el caballo estaba habituado, estaba habituado a pararse en la cantina. Entonces, ¿cómo podemos? Dijo Nicodemo, ¿cómo puedo cambiar? Por ejemplo, aquel que ha venido con una vida siempre de enojado, ¿cómo puede ser diferente? Aquel que ha venido con una vida lujuriosa, ¿cómo puede ser diferente? Aquel que le ha gustado robar, ¿cómo puede ser diferente? Aquel que le ha gustado las cosas de este mundo, ¿cómo puede ser diferente? ¿Cómo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y el Señor le vuelve a decir a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Y tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, le dice el Señor. Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Pero bueno, quiero que entiendes que así como el viento sopla, nosotros no vemos al viento, pero vemos lo que el viento hace. Vemos que el viento mueve las ramas, vemos que el viento levanta polvo. Así es lo que el Espíritu hace en la vida de aquellos que creen en Cristo. No vemos el Espíritu, pero vemos el cambio que opera el Espíritu en la vida de aquellos que creen en el Señor. Aleluya. Así que ¿cómo poder obtener victoria sobre la vieja naturaleza? Todo lo que hemos leído en esta historia tiene un paralelismo con nosotros tremendamente. Aleluya. Y decíamos que una de las cosas es la oración. ¿Quiere usted verdaderamente tener victoria sobre la vieja naturaleza? Usted no lo va a lograr si no ora. No lo ora. ¿Por qué razón? Porque el Señor le dijo a Pedro, regresamos a Pedro, ora. Ora porque el diablo te ha pedido para zarandearte. En otras palabras, prepárate orando para cuando llegue el momento puedas estar firme. Ahora les pregunto a ustedes, ¿oró Pedro? ¿Oró? No. El Señor se alejaba a orar y regresaba y Pedro estaba dormido. Y le volvía a decir, oren. Y volvía a ir el Señor a orar y regresaba y Pedro dormido. Llegó la tentación y Pedro no pudo permanecer firme. Negó al Señor porque no había orado. Estoy diciendo que hay una técnica, hay una manera de estar firme cuando la tentación llega. Y es si usted ora constantemente, depende de Dios constantemente, tiene de amigo a Dios, porque eso es lo interesante. En esta batalla no estamos solos, tenemos al trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo a nuestro lado. Aleluya. Cultivar la comunión con Dios, sabiendo que usted no camina solo, usted no va solo, el Señor va con usted. Y trate de unirse con hermanos espirituales. No se una con aquellos que van a las discotecas. No se junte con aquellos que no van a ningún rumbo. Júntese con gente que ama a Dios, que alaba a Dios, que glorifica a Dios. Con eso júntese.
Aleluya. Pero hoy vamos a sumar un aspecto más. Lo de hoy es nuevo. ¿Y qué es, pastor? Bueno, que si queremos tener victoria sobre la carne, sobre nuestros deseos carnales, el creyente también tiene que tener recordatorio. Requiere recordatorio. Dios le dijo a Moisés ahí en el versículo 14, y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Escribe esto para memoria en un libro. Y le pregunté a alguien, ¿qué le dice este versículo a usted? Y el hermano fue bien lindo cuando dice que Moisés sabía escribir. Y usted se puede reír, mas sin embargo, en aquellos tiempos no cualquiera escribía. No cualquiera escribía. Si usted viene del campo, de allá donde yo vengo, Dios mío, a mí me pagaban 5 centavos para que les leyera las cartas. Y me pagaban otros 5 centavos para que les escribiera una carta. Y como les escribía de San Salvador, yo era como Cantinflas, me las inventaba. Y les leía la carta que le habían mandado la novia o la esposa de que habían ido a trabajar en Salvador. ¿Y qué más dice Ismaelito? Dice que lo quiere mucho. ¿Y qué más dice? Que le manda un beso. ¿Y qué más dice? Que lo extraña mucho. Ah, de veras. Entonces, ya para ganarme bien el 5. Y eso, la mujer no le decía nada de eso, pero yo tenía que ponerle ahí para ponerle galleta y ponerle salsa a los jocotes ahí, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿por qué? Porque la gente no sabía leer. En mi lugar eran pocos los que sabían leer. Entonces, así que cuando le pregunté a este hermano, ¿qué le enseña ese versículo? Que Moisés sabía leer. Eso fue lo que me dijo. Bueno, aparte de que se evidencia que Moisés sabía escribir, nos muestra una preciosa realidad. ¿Qué? Que Dios le ordena que escriba estos hechos en un libro como recordatorio de lo que Dios hizo. Como un recordatorio de lo que Dios hizo, pero también de lo que Dios haría. Y ahí es donde yo quiero que usted entienda. No se detenga tanto en pensar en los fracasos del pasado, en el mal del pasado. Simplemente el pasado es para aprender lecciones, nada más. Pero el pasado usted no lo puede cambiar, no lo puede transformar. Así que no se mortifique ni se dañe con el pasado. Levante las manos y vive el presente. Simplemente Dios no ha terminado lo que está haciendo con usted. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Y Él no ha terminado todavía hasta que lleguemos a la patria celestial. ¿Qué más digo? Número 1, bueno, una mirada animadora al pasado. A mí me encanta ver el pasado. A mí me encanta verlo, me fascina ver el pasado y ver por donde todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando veo eso es como antes cuando viajaba hace años, me gustaba ir en la ventanilla. Me gustaba ir a la ventanilla y cuando el avión iba entrando allá por la costa de Belice, Guatemala, veía siempre un río. Un río que de repente ese río lo veía que iba para allá y luego como que venía para acá y iba como culebreado el río así, que venía así y hasta yo decía, ¿y ese río por qué no mejor no se va recto para llegar de donde viene directamente al mar? Pero el río iba así y regresaba y así con recodos y hasta que un día me puse a pensar, tiene un parecido a nuestra vida. Tiene un parecido a nuestra vida como que de repente avanzamos y como que luego retrocedemos al mismo punto y volvemos a avanzar y pensamos que no vamos caminando y sí vamos caminando. Así es nuestra vida, es decir, al recorrer, al ver el pasado, podemos ver una mano maravillosa de Dios que estuvo guiando siempre nuestra vida. Así lo podemos ver. Alabado sea Dios. Bueno, ¿por qué Moisés tiene que escribir estos hechos en un libro? Allí mismo encontramos la respuesta. El objetivo era que esta historia iba a servir para memoria. Para memoria. Aleluya. Antes los cristianos, ahora ya no, pero antes los cristianos llevaban un diario, escribían un diario.
el diario decía, tal día le hice una petición a Dios. Y más adelante decía, hace tantos meses le hice una petición, el Señor hoy me contestó. Es decir, iban escribiendo todo lo que pasaba, todo lo que sucedía en su vida, lo iban escribiendo. De hecho, ahora unos libros que son bestseller son anécdotas de la vida de alguien que escribía todos los días lo que Dios hacía en su vida para memoria. ¿Para memoria de quién? Bueno, primeramente de Moisés. Escribe esto, Moisés, para que lo recuerdes. Que recuerdes cómo se obtuvo esta victoria. Cómo se obtuvo esta victoria. No solamente para Moisés, pero también para Josué. Que Josué nunca se le olvidara cómo habían obtenido la victoria. ¿Saben ustedes que estas guerras hasta el día de hoy le sirven a Israel? No sé qué día de esto estaba viendo un documental que hoy que Israel ha estado en guerra, hay un grupo de judíos ortodoxos que todos los días pasan orando por su ejército. Es decir, Josué allá peleando, pero un Moisés orando, pidiéndole al Dios del cielo. Y por eso el país está en guerra, pero la gente anda en los restaurantes, la gente anda comprando pan, la gente anda comprando comida como que si no estuvieran en guerra. Aleluya. Aleluya. Es decir, porque aprenden cómo se ganó esta guerra. No solamente para Josué, pero también para todo el pueblo de Israel entero. Que cuando ellos tengan sus guerras pudieran ver cómo se había logrado esta victoria contra Amalek, pero no solamente con el pueblo de Israel, sino para cada uno de nosotros como cristianos que hoy somos en el presente, saber cómo se gana la guerra contra la carne. ¿Y cómo vamos a ganar la guerra contra la carne? Número 1, orando. Número 2, accionando. Número 3, dependiendo de Dios. Número 4, teniendo hermanos que nos apoyan en la oración. Aleluya. Aleluya. Bueno, si sabemos que todos los hechos del Antiguo Testamento, fueron escritos como un ejemplo para nosotros hoy. Desde que uno empieza a leer Génesis, todito, absolutamente todo es para nuestro ejemplo. Vaya, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, si Adán hubiera estado presente cuando Eva fue tentada por Satanás, ¿hubiera convencido Satanás a Eva? No. No la hubiera convencido. Satanás no la hubiera convencido, porque Adán, inmediatamente con la autoridad que Dios le había dado y todo, Adán le dice, vete serpiente, te ordeno, porque Adán tenía autoridad sobre los animales. No. Entonces, ya desde ahí tenemos una enseñanza. ¿Cuál sería la enseñanza? ¿Cuál sería la enseñanza? Wow. ¿Cómo? No deje sola a la mujer. No la deje sola porque Satanás la va a llegar a convencer. ¿Entendió, vea? Entonces, es decir, ya hay una lección, Y todo eso tiene que ser para nosotros hoy. Cuando llegamos al aspecto de Caín y Abel, tenemos otra enseñanza. Llegamos al diluvio, tenemos otra enseñanza. Con Noé tenemos otra enseñanza. Con Lot tenemos otra enseñanza, que no hay que tomar licor porque terminan metiéndose hasta con sus propias hijas. Si Lot hubiera estado en sus 5 sentidos, ¿hubiera cometido esa aberración? No lo hubiera hecho. Pero ya borracho, ¿me está entendiendo? Es decir, todas son lecciones, ejemplos para nosotros hoy. Aún cuando llegamos a Israel, pasando por el Mar Rojo, me enseña que no hay mar que nos pueda detener. Cuando veas el mar, camina hacia adelante en fe, que cuando llegues ahí Dios lo va a abrir.
que no ves agua. Así como Dios le dio agua en el desierto de una roca, Dios te va a dar agua. Dios te va a dar alimento. Dios va a poner una sombra, una sombra que te guíe. Todo lo del Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros. Aleluya. Ahora, las enseñanzas acerca de lo que estamos estudiando ya las vimos. La cuestión ahora es hacer memoria. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que pasaste por algo? ¿Sabes a dónde te condujo? Aleluya. Uno prácticamente no se tropieza con la misma piedra, ¿no es cierto? Yo soy del campo y ayer era un empedrado y a las 4 de la mañana teníamos que salir al pueblo para ir a agarrar el autobús, para ir a San Salvador. Pero nosotros ya teníamos tan controlado dónde estaba la piedra saltada que cuando llegábamos ahí solamente le decíamos así, saltábamos, nunca tropezábamos, nunca, siempre caíamos adelante. Es decir, ahora cuando yo camino ahí, bueno, ahora ya no está empedrada y ahora ya es cementario, pero ahora sí camino, ¿ve? Ahí voy caminando, viendo. En aquel tiempo así caminaba, ¿ve? Sobre esas piedras, sabía dónde el pie iba a caer. Aleluya. Entonces, en otras palabras, aprender del pasado, las lecciones del pasado. Vaya, se lo voy a poner claro, así. Puede ser que precisamente o justamente en este momento te encuentres frente a un conflicto. ¿Y qué es un conflicto? Bueno, conflicto es cuando tengo dos opciones. Cuando se presentan dos cosas al mismo tiempo, ese es un conflicto. Conflicto es cuando tengo hambre y tengo sed, tengo hambre y tengo sueño al mismo tiempo. Ese es un conflicto. Conflicto es que quieres ir a visitar tu país, pero tienes mucho trabajo aquí y no sabes qué hacer. Si ir a tu país a visitar o cumples con tu trabajo que tienes acá. Conflicto, que te gustan dos muchachas y no sabes por cuál decidirte, por la Juanita o por la Chabelita, no sabes. Ese es un conflicto. Ese es un conflicto. Cuando tienes dos ofertas de trabajo, cuando hay dos vehículos que te gusten, esos son conflictos. Cuando tienes dos opciones y no hayas que tomar. Aleluya. Aleluya. Voy a la iglesia o me voy a jugar al parque. Ese es un conflicto. Y ahí es donde viene el aspecto de orden de prioridades. No es que no tengas tiempo. No es que no tenga tiempo, sino cuál es tu prioridad. Cuando alguien le dice a usted, es que no tengo tiempo. No. Lo que pasa es que él tiene otra prioridad. Otra prioridad. Y tú no eres su prioridad. Ojalá lo pueda entender lo que estoy diciendo. Hay otra prioridad. Tú no eres su prioridad. ¿Entendió? Entonces, así que esa excusa que no tengo tiempo no funciona, no existe. Simplemente no eres prioridad para esa persona. Por ejemplo, venir a la iglesia y prefieres hacer otra cosa, significa que Dios no es tu prioridad. Pero bienaventurados aquellos que Dios es su prioridad, que Dios está en primer lugar en su vida. Yo no me canso de decir que sin Dios no vamos a salir adelante. Sin Dios vamos a fracasar. Sin Dios vamos a quedar atorados ahí en el lodo. No vamos a salir. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Aleluya. Así que te enfrentas en el conflicto de la carne. La carne quiere algo. La carne quiere algo. ¿Algunos de ustedes que eran borrachos, qué les pedía la carne? Alcohol. A otros que les gustaba la marihuana, ¿qué les pedía la carne? Marihuana. Y a mí me lo han contado que cuando la carne quiere ese volado, que quiere el alcohol o que quiere la marihuana, dice que hasta sudan. Y es una desesperación que les entra. Aleluya. Aleluya. Iba a decir otra cosa, pero no lo voy a decir. El punto es cuando quieres algo y te frustras porque el cuerpo lo quiere y no hay satisfacción.
¿Estás entendiendo? Conflicto, 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 conflicto. Ahora, algunas veces el conflicto se hace fuerte, 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 casi insuperable. Entonces es cuando es necesario hacer memoria de lo que Dios te ha enseñado en la vida. Alaben a Dios, de lo que has pasado en el pasado. ¿A dónde te condujo el ceder a la carne? Debemos de recordar siempre que Jesús logró la victoria en la cruz del Calvario. Y si Jesús es mi Señor, yo también puedo obtener victoria, porque Cristo le dijo al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y Cristo no terminó haciendo su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Alaben a Dios, aleluya. Aleluya. Recuerda también cómo Dios, por medio de la oración, aquí en esta guerra con Amalek, por medio de la oración, por medio de la acción determinada, porque no solamente se trata de orar, se trata de actuar. Alaben a Dios, se trata de actuar. Es decir, si a ti te gusta fumar y tienes una cajetilla de cigarros, estás mal. ¿Qué tienes que hacer? Romperlos, hacerlos pedazos. Porque si está esa tentación ahí en la mesa de tu cuarto, vas a sentir la tentación es que es Marlboro o lo que sea. Bueno, voy a acordarme de los que fumaba mi tía, cigarros Fiesta, Delta, unos de mentol, que no sé qué. ¿Cómo vas a vencer la tentación si lo tienes allí al alcance de tu mano? Tienes que orar, no solamente: Señor, líbrame de la tentación de fumar cigarro. No, ¡rómpelos! Aleluya. Quieres sacarte a alguien de tu corazón, pero la foto la andas en la cartera. Y hasta cantas: tu retratito lo cargo en mi cartera para mirarlo a la hora que yo quiera. Y entonces, y cuando lo miras, ¿qué sucede contigo cuando miras la foto? Te quise, te quiero y te querré. Ahí empiezas la situación, porque ahí andas al diablo en la cartera. Aleluya. Le pediste un mechoncito de pelo y ahí lo andas. El mechoncito de pelo. Aleluya. ¿Quieres obtener victoria? Bota ese mechón, bota esa foto, bota la carta de amor que te envió. Aleluya. Pero mire, pastor, mire cómo me decía que yo soy su único amor, que soy su oso de peluche. Y luego, ¿qué pasó? En un día me dijo adiós. Y después ya me bloqueó, no me contesta. Pero mire lo que me decía: sigue leyendo la carta y vas a estar siempre allí emproblemado. Es decir, quieres obtener victoria, acciona, 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 acciona. Tercero sería la comunión con Dios, porque si vamos a tener victoria, va a ser nada más con Dios de nuestro lado. Tú solo no podrás, solo con Dios. Ahora, ¿ustedes pueden recordar las veces que Dios les ha dado victoria en el pasado? No los escucho. ¿Les ha dado Dios victorias en el pasado? ¿Les ha dado Dios victorias en el pasado? Pues bien, señores, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y se le dio victorias en el pasado, Él va a seguir dándole victorias. Aleluya. Él no ha cambiado. Y aunque el conflicto pareciera insuperable, nosotros sabemos que tenemos a Jehová Nisi de nuestro lado. ¿Y qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, alabado sea Dios. No estoy solo en esta guerra, no estoy solo. El Señor está conmigo. Él sigue siendo el mismo. Él va a actuar siempre a nuestro favor.
Él no es nuestro enemigo, Él es nuestro amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, y contaré lo que Él ha hecho para mí. Aleluya. Mire, en relación a los eventos del Antiguo Testamento para nuestro ejemplo, el apóstol Pablo nos da una advertencia, pero al mismo tiempo una promesa. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 al 13, escuche bien lo que dice ahí. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros y quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, para nosotros. Versículo 12. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés, estamos en 1 Corintios 10, ahora el versículo 12. Así que ¿el que piensa qué? El que piensa estar firme, mire qué, no caiga. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, lo que estás pasando, por lo que estás pasando, son cientos y miles que están pasando por lo mismo. ¿Cómo es posible que los demás triunfen y tú no triunfes? ¿Cómo es posible que los demás salgan adelante y tú no salgas adelante? Aleluya. Aleluya. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alaben al Señor, aleluya. Bueno, la advertencia es que no pensemos que nosotros no podemos caer. Por eso, en el mensaje del domingo anterior, de aquel que va arrastrando la ovejita y que todos sabían que había pecado cuando iba con la oveja para sacrificarla en el altar del holocausto, cuando desde que salía de la casa con la oveja, que iba con la cuerda alándola, ya sabían que había pecado. Decía, lo que no sabían es cuál era el pecado, y como somos curiosos queríamos saber. Aleluya. Aleluya. Entonces ahí va, pero nadie lo señalaba. ¿Por qué nadie lo señalaba? Porque mañana podía ser él el que iba con la ovejita. Mañana podía ser él el que iba con la ovejita. Así que por eso nadie señalaba a nadie. Y usted no puede señalar a nadie, porque ahora es él, mañana puede ser usted. La advertencia es que no pensemos que nosotros no podemos caer. Que no nos creamos fuertes, suficientes para enfrentar las tentaciones. Porque sin Dios estamos acabados. Sin Dios no valemos nada. Sin Dios somos inútiles y débiles. Solo con Dios podemos lograr la victoria. ¿Sabe que cuando uno piensa que es fuerte? Y quiero que ustedes sepan que yo un tiempo fui fariseo. Fui un fariseo evangélico, un fariseo. Que yo creía que yo era superior a todos los demás creyentes, que era mejor que los demás creyentes. Y cuando uno tiene ese tipo de pensamiento, ese es el preludio de una caída estrepitosa. Es decir, entre más tú te la lleves de muy gallo espiritual, estás tan cerca de pegar un solo sopapo en el suelo. Es mejor caminar con temor y temblor y Señor, no me metas en hoyos donde no puedo salir. Señor, no me hagas ver lo que no puedo soportar. Señor, no pongas algo a mí que me va a impresionar para poder yo he visto que aquellos creyentes que no son, que son así como anónimos en la iglesia, son los que van avanzando despacito, pero ahí van. Aleluya. Vi una carrera este día, una carrera de un atleta estadounidense.
Eran 1000, creo que 1000 metros de carrera libre o 2000 metros carrera libre. Imagínense, 2 kilómetros carrera libre. Cuando digo carrera libre es de salir desbocado uno, que desde que sale agarra un rápido, avanzando, porque todas son atletas de gran categoría. Pues la americana salió, y desde que salió con todo, que aventajó no sé cuántos metros, llevaba 50 metros adelante de las que iban atrás. Desde que la vi yo dije, esta se va a cansar. Y cabal, ya cuando le faltaban como unos como unos 100 metros, como una cuadra para terminar la carrera, las demás venían súper atrás. Pero ella empezó a ver que el cuerpo, ya. Y ahí iba la pobre, que a puras penas ya no iba corriendo, sino que iba caminando. Allá venía aquella que había agarrado el paso tranquilo, ya venía. Y ella, cuando le faltaba como de aquí al púlpito para llegar a la meta, se tuvo que tirar de bruces, a caminar con los codos, porque el cuerpo estaba, es decir, ya era su mente la que la hacía caminar, porque ella no tenía fuerzas para nada. Y tremenda la acción de la que venía atrás de ella, porque cuando vio el gran esfuerzo, ella tenía todo para ganar, pero mejor levantó a la que estaba tirada en el suelo, que iba avanzando, que le faltaba 1 metro, y la hizo que llegara primero, pero no porque se lo mereciera. El punto está que salió con tanta seguridad, salió con tanta fuerza, y no le alcanzaron las fuerzas para terminar la carrera. Corred de tal manera que podéis llegar al final de la carrera, que podéis llegar a la meta. Es decir, agarrar un paso no es el que llega primero, no es llegar primero, lo importante es llegar. Aleluya, aleluya. Bueno, no quiero ser duro, porque hoy es miércoles. Pablo también nos señala una gran promesa en este versículo, y es que el Señor siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Por supuesto, si nosotros lo queremos, porque el Señor no ayuda al que no quiere. ¿Se han fijado ustedes personas que están batallando para hacer algo y uno viene y le dice, ¿quiere que le ayude? No, gracias. Entonces no quiere ayuda, ni modo. No se le puede dar ayuda al que no quiere ayuda. Entonces el Señor ayuda al que le pide socórreme. Y si ustedes solamente hablan en inglés, digan, help me Lord, aleluya, ayúdame Señor. Pídele ayuda, demuéstrale tu debilidad, no te sientas fuerte, sino que recurre al Señor para que te dé su ayuda. Y no solamente dice que nos va a dar la ayuda, sino que nos va a dar la salida. Pensemos, yo una tan sola vez he ido a Hawái, una tan sola vez en mi vida, y no volveré a ir, creo. Y fui porque me llevaron, no porque yo quería ir. Pero ahí entramos a un lugar que se llama de eso que está enredado, ¿cómo se llama? Un laberinto. Entonces, y uno entra y las plantas están de este alto y uno no haya cómo salir. No haya cómo salir porque entras en un laberinto y no hay una cosa que diga exit, que te vaya guiando hacia la salida. No, tú tienes que buscar la salida. En la vida no es así, porque el Señor juntamente con la tentación te da la salida. En otras palabras, cuando nos llega a una situación X y a Dios vio que lo que Él quería enseñarnos ya se cumplió, hasta ahí termina la prueba. Hasta ahí termina, ya no. Ya se cumplió. Entonces ahí termina. Entonces a uno ya pasa al segundo grado, al tercer grado, al cuarto grado, al bachillerato, al colegio, a la universidad, cuando no vas a estar trabado en primer grado toda la vida, con la misma prueba toda la vida. No, Abraham iba de prueba en prueba hasta que fue creciendo,
fue creciendo en fe hasta llegar a ser el padre de la fe. El padre de la fe. Ya voy a terminar, tranquilos. No solamente me ayuda a ver el pasado, lo que Dios ha hecho, pero me anima al presente. Porque Dios le llama a Moisés, escribe Moisés en un libro. Regresamos al capítulo 17 de Éxodo. Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Cuál es la promesa de Dios aquí? Que la vieja naturaleza va a ser destruida totalmente. Va a ser destruida. Alabado sea Dios. No todo el tiempo nos va a dar guerra, va a ser destruida. Pero cuando le dice, escribe en un libro, estos hechos en un libro, cuando se tiene un libro, cuando se compra un libro, yo tengo miles de libros, pero los libros no se tienen nada más para exhibirlos, los libros se tienen para leerlos. A propósito, usted tiene un libro que se llama la Biblia, parece que así se llama, ¿verdad? Así se llama el libro que tienen, ¿verdad? La Biblia, ¿va? ¿Lo leen? ¿Lo leen? ¿Lo leen o no lo leen? Porque este libro se escribió para que lo leamos. Para que lo leamos. ¿Y por qué razón? Porque en muchos de nuestros problemas o dificultades, lea Proverbios, uno de Proverbios todos los días. Y de repente cuando se le acerca a una persona que no es la debida persona para su vida, ahí hace una descripción de las características, cómo se comporta el hombre impío, la mujer impía, el temeroso de Dios y el que no es temeroso de Dios. Aleluya. Aleluya. Por ejemplo, una persona que viene nada más a la iglesia para conquistar a la muchacha, ese no es de Dios usted. O sea, yo quiero que haya venido a la iglesia desde antes, que tenga temor de Dios de antes y que no lo haga simplemente por el cuerpo de una mujer o por el cuerpo de un hombre, sino que lo haga por Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno, ¿cuál es el asunto? Cuando yo leo este libro, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo. Mire, si usted tiene este versículo, ¿cuál es el miedo que lo deporten? Si usted anda con el miedo que lo deporten, lo van a deportar. Pero si usted no anda con miedo que lo deporten, ¿por qué? Porque Jehová irá con usted a donde quiera que vaya. Jehová irá con usted a donde quiera que vaya. Así que no tiene miedo de nada. Mira que te esfuerzo. Mira que te mando, dice. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que vayas. Irá contigo donde quiera que vayas. ¿Entendió? Don't worry. No te preocupes. Ten fe. Y el que tiene miedo le va a venir a lo que le tiene miedo. Pero el que no tiene miedo saldrá adelante en victoria con el Señor a su lado. Así que cada problema y cada conflicto que viene a nuestra vida, yo puedo aprender de la Biblia cómo salir adelante. Estaba leyendo a Matthew Henry en sus comentarios acerca de este versículo. Y Matthew Henry dice que en el hebreo, el versículo más o menos diría de esta manera: escribe esto para memoria en un libro y repítelo a los oídos de Josué. A los oídos de Josué. En otras palabras, Josué tenía que escuchar, leer y recordar estas enseñanzas. ¿De qué sirve que tengo un libro y no lo leo?
¿De qué sirve que lea una promesa y no la recuerdo? Aleluya. Esto es lo importante de conocer la bendita y poderosa palabra del Señor. Ahora, es demasiado evidente lo que esto significa para nosotros, porque, es decir, lo que sucedió de la guerra con Amalek, aquello es pasado. Yo tengo una guerra hoy, presente. Una guerra presente. Aleluya. Y fíjense ustedes, ahorita vamos a terminar. Es interesante notar que el conflicto con Amalek surgió justamente después que habían comido el maná del cielo. Y justamente después que habían tomado agua de la roca. Repito, el conflicto con Amalek les vino justamente después de haber comido el maná del cielo y haber bebido del agua de la roca. Ahora, ¿ya se le prendió la luz en su cerebro? ¿Qué hubiera pasado si los israelitas hubieran tenido la guerra con Amalek sin haber comido y sin haber bebido? ¿Cómo hubieran estado? Débiles. ¿Hubieran podido vencer a Amalek? De ninguna manera, porque hubieran estado débiles, cansados, agotados, hambrientos. Pero antes de la guerra con Amalek, Dios les había dado el maná del cielo y habían bebido agua de la roca. ¿Qué me enseña para mí hoy? Que en las batallas presentes de mi vida, si yo no estoy comiendo el maná del cielo, que es Cristo, y estoy bebiendo del agua de vida, que es Cristo, voy a estar débil para enfrentarme a los problemas y conflictos de la vida. Debo de tener a Cristo reinando en mi vida, en mi corazón, dependiendo de Él, caminando con Él, para poder salir victorioso sobre todos los conflictos, problemas y crisis que lleguen a mi vida. Aleluya. Bueno, la clave entonces para lograr la victoria sobre la vieja naturaleza, y ahí lo tenemos en Juan, cuando el Señor Jesucristo dijo que el que bebiere de esa agua no volverá a tener sed. ¿Por qué nosotros, y aquí termino, recurrimos a las cosas del mundo para sentirnos bien? ¿Por qué? Porque tenemos sed. Y pensamos que las cosas del mundo van a saciar nuestra sed. ¿Por qué recurrimos a las cosas del mundo? Porque tenemos hambre. Y pensamos que eso del mundo va a saciar nuestra hambre. Y nuestra hambre y nuestra sed no va a ser saciada con las cosas del mundo. El único que puede saciar nuestra hambre y nuestra sed se llama Jesucristo. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Y le decimos: Padre, te damos gracias. Eres maravilloso, Señor. Y te damos gracias por tu inmenso amor, por todo lo que nos enseñas en tu palabra, porque nos hace vivir con sabiduría, Señor amado. Que no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, sino que lo que tú quieres para mi vida, Señor. Ayúdanos a vencer la vieja naturaleza, los deseos de la carne, a obtener victoria en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. ¿Dicen ustedes amén?